presentan Mano a Mano. Grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Bienvenidos a otra edición de Mano a Mano a través de C9N, un clásico de todos los jueves. Hoy una invitada muy especial, Soledad Núñez. Solenú, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenida. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo también a toda la gente que nos está viendo desde sus casas en este clima, un poco de descenso de temperatura, que estén abrigados, que se cuiden, que nos cuidemos. Por hoy vamos a tomar agua, la próxima un vinito ya con esta temperatura. ¿Sí? Me parece bien, sí. La agenda muy apretada, llegaste sobre la hora de aquí para allá, demandante esta actividad, ¿no? Sin parar, pero mi vida la verdad que siempre fue así, soy hiperactiva, la verdad que quedarme en casa, en el sillón, no es lo mío, siempre saltando de un lugar a otro, me gusta mucho hacer cosas y bueno, esto es parte, me siento cómoda en este ambiente intenso, de una agenda intensa. ¿A qué hora te levantás aproximadamente? ¿Cuál es tu dinámica diaria? Hoy arranqué a las 7 de la mañana, tuve una reunión bien temprano de 7 a 9 y bueno, ya ahí después saltando de un lugar a otro. Ingeniera civil de profesión. Soy ingeniera civil, egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Me motivó seguir la carrera, Roberto, leer una tapa de diario que decía que Paraguay era el país más atrasado en kilómetros de rutas asfaltadas. Imagínate, tenía 17 años cuando eso, ya hace prácticamente 20 años. Y todavía seguimos teniendo enormes desafíos en materia de infraestructura. O sea, tenés 37 años nomás. 38. 38. ¿Estás casada solo o no? 38 y casi 39, porque el 9 de abril es mi cumpleaños, o sea que dentro de poco. Yo te digo que pasando los 40, pues te vas a acostumbrar a decir 40 plus. Al menos en mi caso, no quiero contar. Casi 40. ¿Y tenés hijos o no? ¿Todavía? No tengo hijos, no. Estoy casada. Sí, estamos juntos con Bruno hace ya más de 12 años, 13 años. Sí, la verdad que muy bien en pareja. Nos conocimos siendo voluntarios de Un Techo para mi país. ¿Y él te acompaña? Me acompañan absolutamente. Claro. Todos nos apasionan las mismas cosas, nos mueven las mismas causas. Te decía que nos conocimos como voluntarios en Un Techo para mi país, construyendo viviendas de emergencia en el Bañado Sur. Y creo que bueno, eso también nos conectó en un nivel bastante interesante para comenzar a construir también una relación de pareja. Sin dudas, Techo te marcó, ¿no? Techo fue de las mejores maestrías que pude haber tenido en mi vida. Porque no solamente aprendemos de los libros y no solamente aprendemos de la teoría, sino que la acción y la realidad social es por sí súper educadora. Y para mí trabajar con miles de familias en situación de pobreza fue moldeando mi manera de ser, mis pensamientos, me interpeló, me cuestioné muchísimas cosas como joven, sobre todo como una joven que tiene acceso a privilegios, porque tener acceso a una educación universitaria en Paraguay es un privilegio, menos del 10% de la población tiene Saliste un poco de esa burbuja, entonces, salir ¿no? de la burbuja, comenzar a pensar cuál era mi responsabilidad como individuo en la sociedad, qué más yo podía hacer para que las cosas cambien y mejoren. Y bueno, y empieza mi camino también profesional en ese entonces, donde el voluntariado, también entendido como un mecanismo de participación ciudadana en democracia, me fue abriendo muchas puertas, pero también sacando las vendas de los ojos y forjando un compromiso grande con el país y con la realidad que nos toca enfrentar a diario. ¿Cómo fue para que migres a la función pública? Yo creo que fue algo que nunca en la vida me hubiese esperado y proyectado. Cuando estaba sentada en las aulas de la universidad, yo era una de las tantas jóvenes que condenaba la política y el sector público, muy crítica. De hecho, desde la sociedad civil también hacíamos muchas denuncias sociales ante la incapacidad del Estado, ante la falta de poder resolver los problemas reales de la gente. Y yo siento que estaba en el momento correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿A qué me refiero con esto? Capaz ustedes recordarán, fue una de las primeras crisis en el gobierno del expresidente dentro del sector vivienda. Había como una campaña sostenida en medios de comunicación que tildaban a la Senavitat como una de las instituciones más corruptas e ineficientes del Estado, del aparato estatal. Y bueno, tienen que hacer un cambio de ministro, porque eso fue lo que pasó, fue el primer cambio dentro del gabinete, digamos, de ministros del presidente. Y bueno, yo estaba liderando una organización referente en materia de vivienda, conozco muy bien la realidad de falta de vivienda en nuestro país, me recorrí todo el territorio nacional, comencé a los 24 años a trabajar en Concepción y San Pedro. Para mí la problemática de la vivienda no eran estadísticas. Para mí la problemática de la vivienda hasta el día de hoy tiene un rostro humano, tiene una historia, tiene un nombre. Y bueno, y recibo esa llamada inesperada y motivada por esta causa, por esa realidad que conocía de primera mano. ¿Pensaste mucho en ese momento o no? Pensé muchísimo, Roberto. Al principio decía no. Mi primera reacción fue no.
Cuando le pido recomendaciones, consejos a la gente que tenía cerca, ni una sola persona me dijo que acepte. Toma viaje. Nadie. Incluso mi papá, mi mamá, Bruno en ese entonces, al final, como me decían, Sole, si decís que sí te vamos a apoyar, claro, vos tendrías la última palabra, pero... exactamente, ¿verdad? Pero bueno, antes un abanico de todos los riesgos que implicaba, porque claro que entrar al sector público, sobre todo cuando uno quiere cambiar las cosas, hay un montón de riesgos enfrente que uno tiene que asumir. Eso te iba a preguntar, cuando pasaste después a la función pública, ¿qué es lo que percibiste como muy dificultoso? ¿La burocracia, la corrupción? Sí. En términos operativos, por supuesto, hacer que las cosas funcionen cuando hay una inercia muy grande no es fácil, es súper desgastante. Yo el primer año y medio, sobre todo, que fue el año de los grandes cambios, de poder construir nuevos paradigmas, de poder transformar la cultura dentro de la institución, trabajaba 24 horas, 7 días a la semana, Roberto. O sea, sábado, domingo para mí no existía, era estar en el fondo de Canindeyú, estar recorriendo el departamento central, Guairá, el Chaco, viendo cómo se estaban llevando adelante las obras. Entonces, claro que eso es difícil, pero nada se compara a cuando uno enfrenta las roscas mafiosas que están enquistadas dentro del aparato estatal. ¿Por qué? Porque, claro, uno puede tener problemas dentro del sector privado, en la sociedad civil, pero uno no se encuentra con personas que 24 horas de mala fe están buscan expulsarte, sacarte de ahí. Es el sistema que busca 100% del tiempo que vos no estés ahí. ¿Y eso denunciaste en su momento? Claro, denuncié, hicimos denuncia ante la Fiscalía, logramos finalmente la imputación que se eleva la causa a juicio oral. En noviembre del año pasado, Roberto, la justicia termina condenando a esta persona que era como el cabecilla de todo el esquema de corrupción. O sea que el desafío primero es lograr que a uno no los fagociten, ¿no? Porque finalmente están de una manera permanente, constante y uniforme buscando que uno pise el palito si es que está en contra. Claro, y a veces hasta... De lo contrario lo cooptan, ¿no? Torcer la opinión pública, agredirte, porque yo te estoy hablando de ofensas directas, agresiones, papeletas que dando vuelta de aquí para allá, esquemas montados en redes sociales, llamadas de amenazas, no solamente a mí, sino que investigando a mi familia. O sea, es el sistema que quiere expulsar a los que entramos queriendo cambiar las cosas. Y hay más de uno te dijo... Te advertimos, Sole, que esto iba a ser así para que dejaste la tranquilidad. Sí, sin embargo, se puede decir que ya partís en esta nueva aventura, entre comillas, fogueada, ¿no? Totalmente, ya conociendo, quizás no todavía, no sé si conozco claro, no sé si conozco la cara, la peor cara de la política nacional, pero siento que conocí muy de cerca, digamos, a todo lo que vemos muchas veces en los titulares de los medios, ¿verdad? Que son esas roscas corruptas que se enquistan, que funcionan como esquemas, que incluso trascienden colores de partido. Digo esto porque la persona que estaba en la Senavitat se hacía llamar el recaudador de la corona, no importaba para quién, ¿verdad? Era el mecanismo funcionando y operando para servir intereses particulares. ¿Y ahí desembarcaste con tu propia gente de confianza o no? Yo arranqué con un grupo pequeño, éramos como unas 4 o 5 personas. Trabajé en gran parte también con los funcionarios dentro de la institución, porque ese también es un paradigma que tenemos que derribar. Dentro del Estado paraguayo, dentro de la burocracia. O sea que hay gente buena dentro de todo. Dentro de la administración pública. Existe gente muy buena. El tema es que no están en los lugares correctos tomando decisiones. Entonces tenemos las unidades operativas de contratación, porque yo siempre digo esto, todas las instituciones, en toda digamos, de la constelación de instituciones que forman el Estado paraguayo, tienen 3 áreas que son sensibles y esto se replica en todos los esquemas organizacionales. La unidad operativa de contrataciones. ¿Dónde está la Yo plata, creo que el director de contratación tiene que ser, el nombre tiene que estar pegado en una plaza pública, la gente tiene que saber quiénes son los directores de contrataciones de todas las instituciones públicas y tienen que estar bajo... tienen que ser auditados y controlados socialmente por la ciudadanía. Finalmente el poder real como que pasa por ahí, al fin y al cabo, ¿no? La Dirección de Administración y Finanzas, que es donde se hace el pago, ¿verdad? Claro. Que también tiene una suerte de poder, ¿verdad? Entonces, si hay alguien corrupto sentado en la silla, probablemente va a pedir alguna suerte de aceite para poder efectivizar el pago. Entonces, las direcciones de Administración y Finanzas son áreas súper sensibles. Y también las direcciones de bienes y servicios, que son las compras menores, combustibles, papel higiénico, detergente, todos estos temas que normalmente vemos que también hay escándalos ligados a las compras menores. Y esas 3 áreas son las que cualquier ministro, ministra, presidente, un ente público, tiene que ponerle un ojo, ¿verdad?
¿Qué fue lo que yo hice? ¿Verdad? Fue la manera de poder identificar los riesgos desde el primer día. Nosotros hicimos una cámara oculta incluso con la Fiscalía General para poder desmantelar la rosca que estaba en la Unidad Operativa de Contrataciones. Hicimos lo mismo con la Dirección de Administración y Finanzas y también hicimos la denuncia a quienes estaban a cargo de la Dirección de Bienes y Servicios. Y ahí uno manda una señal clara, ¿verdad? Claro, una de entrada así como que un golpe de timón. Sí. ¿Y crees, Soledad, que saliste indemne de ese cargo? Porque yo no me canso de repetir, y generalmente en las clases, en la academia te dicen que la política de por sí es un barro, es un charco, y que uno al saltar se tiene que remangar como mínimo porque tarde o temprano termina salpicado. Yo no creo eso, ¿verdad? Y yo desafío mucho esos conceptos. Se escucha bastante en las conversaciones, digamos, coloquiales, que para hacer política uno va a tener que ceder nomás luego. Vas a tener que tragarte nomás sapo, vas a tener que... Yo les puedo decir que estuve ocupando un cargo político, que se puede hacer política sin tener que ceder absolutamente nada, ¿verdad? Para mí era ni siquiera un lápiz fuera de lugar. Porque uno cuando abre una puerta, ¿verdad? Cualquier tipo de presión o interés, aunque sea por más pequeña que sea, está mandando un mensaje de que había sido algunas cosas están permitidas. Claro, y el que roban lo poco robaría. Yo te digo algo, a mí me suelen decir que yo no tengo pasta para la política porque soy demasiado intransigente, ¿verdad? Y yo creo que lo que necesitamos como parte de la nueva política es exactamente esa intransigencia, es desafiar a los modelos que están hoy instalados, del todo vale, del fin justifica los medios. Entonces me abrazo con uno, entro nomás, me voy, cedo este contrato porque lo que voy a hacer es el día de mañana hacer algo mejor. Eso ahora, no funciona. Eso ya hablamos en radio, que si uno hace un mapeo rápido, no es que uno podría establecer hacia aquí están los franciscanos y hacia allá están los condenados al fuego eterno. Para o sea nada. que cada grupo tiene sus buenos y sus malos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para igual moverse y llegar a acrisolar ciertos objetivos que a veces está ahí en la cabeza, en el mundo del querer ser? Y esto además pasa, Roberto, en la política y fuera de la política. Cuando me toca dar charlas a los jóvenes en la universidad, siempre planteo el desafío que tenemos para erradicar la corrupción en términos también culturales, ¿verdad? Porque hemos escuchado un montón de casos, no sé, en las universidades, de profesores o alumnos que compran, venden notas, mismo en los medios de comunicación, ¿verdad? Donde uno paga espacio y a veces recibe elogios a partir de eso. O hemos escuchado en el sector privado también tanto empleadores que evaden impuestos como empleados que roban a sus jefes. O sea, la verdad es que si miramos el panorama y el comportamiento, digamos, en la sociedad, vemos de que muchas veces estas prácticas están inmersas en diferentes sectores. Han socavado todos los estamentos y, como decía Federico Sayas, el ministro de Hacienda, que en paz descanse, la corrupción se baila de a 2 y a veces de a 3. Claro, y lo que yo les suelo decir a los estudiantes de la universidad es, le hago una pregunta al auditorio. Yo quiero que acá levanten la mano quién copió alguna vez en un examen. Le digo. Y allá comienzan todos a reírse. Claro. No, yo no, pero levanten la mano, le digo, porque querer adjudicarse una nota que no le corresponde, que no es el reflejo de lo que uno estudió, es en esencia un acto corrupto, ¿verdad? Claro. Querer violentar, digamos, la realidad. Y ya que estás ahí en la academia, yo recuerdo, evoco la memoria de Arnaldo Rojas Sánchez, primer año de Derecho, y decía que levante la mano los que el día de mañana van a ser corruptos. Claro. Y la mitad de la clase levanta. Y entonces dice, le felicito porque finalmente siempre la corrupción es asociada a la profesión de abogado. Que levanten la mano los que no van a ser corruptos. Y otra mitad levantaba. Casi acá hay hipocresía, decía. Y un grupo adelante no levantó. ¿Y ustedes por qué no lo hicieron? Y porque hay que tener la oferta en ese momento, hay que estar parado frente al maletín para medir el buen nombre o la buena vida. Y yo creo que esa es una respuesta muy adecuada. Es que es cierto, ¿verdad? Es cierto. Uno quizá tiene que enfrentarse para saber de qué está hecho, ¿verdad? Y hoy este es también como un llamado a toda la sociedad. Es decir, cuando hablamos acerca de la corrupción reflejada en el sector público, veamos también que nosotros podemos corregir como sociedad civil y como ciudadanía, ¿verdad? Yo los últimos meses, antes de volver a Paraguay, estuve trabajando estuve en la Universidad de Oxford haciendo una maestría, pero en un departamento que se llama Construyendo Integridad. Un poco, digamos, las políticas anticorrupción a nivel internacional van migrando más hacia políticas de construcción de integridad, porque la existencia de la corrupción es un reflejo de la ausencia de integridad. Y la integridad es un concepto, parte de esa premisa. Claro, la integridad es un concepto mucho más amplio, porque no tiene solamente que ver con la honestidad o con lo que uno hace cuando está siendo controlado, sino que efectivamente incluso perseguir como el propósito legítimo de las instituciones, ¿verdad? No fallar con la promesa
que hace la institución al ciudadano en el cumplimiento. Espectro el concepto de integridad, exactamente. ¿no? Bueno, y ahí hablamos también de combatir el planillerismo, de la necesidad de buscar siempre la excelencia, es decir, no solamente calentar la silla en la función pública, sino que buscar que el producto, que el beneficio, que el resultado de la gestión pública sea el mejor posible para la ciudadanía. Y ese tipo de ADN necesitamos en la administración pública, donde exista ambición, pero ambición por hacer bien las cosas, ambición por resolver los problemas de educación, ambición por resolver los problemas de salud. Estamos saliendo de una pandemia donde la padecimos muchos de los ciudadanos, ¿verdad? Digo, no solamente porque tuvimos que usar los tapabocas o por el impacto también económico, sino que en términos de tener que endeudarnos para salvar la vida de un familiar. ¿Y cómo harías, Soledad? Porque suena tan bien y ya después de la nota en radio generaste esa reacción en redes sociales, espectacular, cómo habla, pero se está metiendo en una bolsa de gatos, porque hoy por hoy ya no se logra diferenciar ANR nomás, sino que también los que llegaron al poder desde el frente opositor no demostraron mucha diferencia. Sin embargo, estás decidida, estás caminando, estás procurando, estás tratando de generar una alianza. ¿Cómo hacer para llevar todo eso del plano de lo abstracto a lo material? Porque si uno se pone a analizar, casi toda la clase política está cortada por la misma tijera, ¿o no? Bueno, mira, yo creo que en términos electorales la concertación es el camino que va a dar mayor legitimidad a la chapa que iría a competir en abril. Digo esto porque mencionaste la alianza. La alianza es otra figura que está contemplada. La concertación dentro del frente opositor. Claro, perdón. Porque la concertación lo que hace es nos obliga justamente a construir propuestas concretas para la ciudadanía. ¿Cuál sería la diferencia sustancial? Y la alianza es un arreglo entre cúpulas partidarias. Sí. Entonces yo me siento hoy en día, te digo, Roberto, vos querés ser presidente, no querés ser mi vicepresidente, y nos vamos y forzamos los arreglos a nivel de las cúpulas de los movimientos y partidos. Terminó siendo eso exactamente una alianza. Sin embargo, hoy en la concertación uno ya tiene que salir con su dupla. Claro, dentro de la concertación se arman y se construyen movimientos internos, donde se buscan estas afinidades, exactamente. Entonces yo digo, a ver, ¿con qué secciones dentro del Partido Liberal sanas podemos hacer alianzas? ¿Con qué movimientos independientes? ¿Con qué movimientos colorados que también pueden participar de la concertación? La concertación es un encuentro nacional donde acudimos los ciudadanos que queremos proponer ideas diferentes, distintas dentro de la política. En mi caso particular, yo estoy convencida de que el 2023 tiene que ser el punto de inflexión en la historia democrática nacional, donde tenemos que dejar atrás una forma de hacer política que está mucho más relacionada con la búsqueda desmedida del poder, ¿verdad? Por eso que vemos muchos políticos que ganan elecciones y que después se preocupan de la siguiente elección. Nos olvidamos que en esencia la política es servicio, la política tiene rostro humano, la política es la búsqueda del bienestar para toda la sociedad. Y ese reencuentro tiene que darse en el 2023 si queremos también dotar de estabilidad a nuestro sistema político. ¿Con qué jugadores, Soledad? Los jugadores, con la ciudadanía que está convencida que estas ideas son las que tenemos que empujar para adelante, ¿verdad? Yo no, digamos, personalmente te adelantaba esto fuera de cámara, todavía no confirmé ninguna candidatura a la presidencia porque justamente no creo en los proyectos individualistas o personalistas. ¿Cómo se puede llamar este proceso que estás encarando entonces? Estoy conversando, dialogando bien con toda la gente, no solamente en Capital, en Asunción. Ustedes saben que yo he recorrido el territorio nacional varias veces, no solamente una vez. ¿Y qué te dice la gente? La gente tiene ganas de algo diferente, está harta, está indignada, harta de la situación que estamos viviendo, que no se resuelvan los problemas que estamos padeciendo día a día. Que se le venda la ilusión de una educación a los jóvenes que después salen al mercado y no pueden conseguir un empleo. O que el emprendedor que sacrificó absolutamente todos sus ingresos y sus recursos no tenga la posibilidad de salir adelante porque está asfixiado en esta situación económica. Falta de resultados, pero si uno se pone a analizar la lista, insisto con el paralelismo que se hace siempre a la hora de comparar un equipo de fútbol. Supongo que vos llegás a la tranquilidad de tu hogar y después tratás de hacer tu lista de buena fe. Y si la gente critica la falta de resultados, son casi siempre los mismos jugadores, sea en la selección A o en la selección B. ¿De dónde vas a quitar nuevos talentos? La gestión pública, o sea, a mí me tocó pasar por una administración del Estado y tener que transformar una institución que estaba a la debacle. Es decir, algún conocimiento creo importante que tengo sobre los pasos que hay que dar para poder cambiar las instituciones dentro del Ejecutivo, ¿verdad? Y creo que esos pasos no son muy difíciles de implementar
en todas las instituciones si es que hay voluntad. Claro, las instituciones están conformadas por personas, hay que tener no solamente una estrategia, sino que promover también los cambios en Eso términos sí es que llegás, Soledad, pero Sí. ¿cómo vas a hacer para llegar? Bueno, y el desafío de llegar es el desafío que pone el proceso electoral, Roberto, ¿verdad? Digamos, ¿cuál es el vehículo? Es dentro de la concertación, si es que somos mayoría, si la gente siente que hay coincidencias con las ideas que yo estoy transmitiendo, pues yo estoy segura que vamos a ¿Ya sumar hablaste con los quiénes? números. Con Efraín ya te sentaste a conversar. De los actores políticos con prácticamente todos. Con Euclides, sí. con Caballero Vargas, con Katia, Vargas, sí, con Katia, con Fleitas, con Sebastián. casi todos. Con Fleitas todavía no hablé, Ajá. pero con prácticamente todos. Pero yo no estoy hablando solamente con las cúpulas partidarias. ¿Con Estoy quiénes reuniéndome más? con el ciudadano de a pie. Estoy viajando a diferentes distritos, departamentos del país, conversando con el estudiante universitario, con el trabajador, estoy conversando con el adulto mayor que tiene desafíos también en nuestro país, con el productor, con el campesino, con el indígena, y de esa manera ir construyendo un proyecto. O sea que vas hilvanando el proyecto. 100%. sí. Partiste con mucha ilusión, por eso ya diste el paso que muchos no Sí. lo darían, porque venís de la tranquilidad, desde la academia, con una ONG muy exitosa y la gente, de hecho, se percibe eso, después de tu gestión en la función pública, quedó así como una marca registrada. Hoy, ¿hace cuánto? Hace 4 semanas, un mes que tomaste la decisión, Sí, ¿no? un mes. ¿Estás más motivada o relativamente No, para qué? Como a Biederman, a Harrison le tuve acá. Y me dijo, vos sabés que cada vez estoy más y más convencido que tenía que quedarme nomás en la tranquilidad de mi empresa. No, para mí es al revés. Para Ajá. mí esto es un sí sin retorno y es un sí que no tiene fecha de caducidad. ¿En qué sentido, verdad, Sandra? Yo no estoy hablando de una fecha en particular, de un año electoral, sino que de un compromiso con la política como práctica necesaria que tiene que reivindicarse para que podamos cambiar las cosas en nuestro país. Y mira que yo mucho tiempo fui reacia a eso, Roberto, ¿verdad? En diferentes momentos de mi vida me han tratado de convencer a que entre a militar a un partido, que me candidate a algo. Yo no condeno a quienes lo hacen, a quienes lo han hecho en el pasado. Me parece súper positivo, de Horacio hecho, te planteó que la afiliarte a la ciudadanía... ANR como a Santi, ¿o no? Afiliarme... No, o sea, a ver, indirectamente todos ustedes fueron testigos de lo que pasó. Fue una claro. convención del partido que fue un llamado y todos escuchamos lo que dijo el presidente Pero en a ese vos también momento, ¿verdad? te indujeron o no? Yo salí automáticamente a decir que no lo iba a hacer, ¿verdad? Ajá. Nadie me llamó directamente a pedir, pero mi reacción también fue automática. No La estás prensa- afiliada hasta ahora a ningún Yo no partido. estoy afiliada a ningún partido. A ningún ¿Y partido. qué le respondes a la gente que quiere así como que, no sé si estigmatizarte, pero dice, ella es cartista? A mí ya me han dicho de todo, Roberto. Un día amanezco, soy zurda luguista, otro día soy cartista, otro día soy patraqueridista, otro día... ¿verdad? Yo entiendo, y lo decía también en cámara en otro programa, que existan siempre dudas, porque bueno, yo trabajé en el gobierno anterior, tuve 3 años y medio, ¿verdad? Pero esas dudas que son legítimas en el sentido de que son válidas dentro de una democracia, está bueno dudar. Es más, ojalá que la duda siempre Así nos lleve a funciona el sistema cuestionar republicano, todo, sí. ¿verdad? Pero esa duda no significa que sea verdad y que sea realidad. Y si yo tengo que hacer el doble o el triple de esfuerzo para seguir conversando con quienes dudan, para poder compartir las ideas que tengo, para poder argumentar también por qué lo que yo digo es verdad, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Y estoy dispuesta a hacerlo, porque ¿Y qué también es lo que creo no de que... es verdad ahí? Que no sos cartista. Yo nunca participé en el movimiento del cartismo, jamás, ¿verdad? Ni antes ni ahora. O sea, cuando te ¿verdad? pidieron sumarte al gabinete, ¿en qué término fue? En el término de ser independiente, de poder tomarla. A ver, yo cuando me siento en la mesa, Roberto te decía hace un par de minutos, ¿verdad? Que nadie me dijo que acepte. Claro que entro con muchísimo temor. Hice mi escenario negativo, hice mi escenario Claro, positivo. foda. El escenario negativo era, yo acá a la semana renuncio, te juro que ese era mi escenario negativo. Además, no sé si te acordás, pero justo el doctor Filardi había renunciado una semana antes a IPS. Exacto, después de una semana. Ella me abre la ventana, así que no voy a quedar tan mal si renuncio a la semana porque me doy cuenta que no puedo cambiar las cosas o porque quieren obligarme a hacer cosas que yo no quiero, ¿verdad? Decía, yo no le debo nada a nadie, estoy acá porque de verdad me moviliza una causa que me sigue moviendo hasta el día de hoy, que es la falta o la ausencia de acceso a una vivienda digna para miles de familias. Tuvimos un par de tormentas en estos días, Roberto. Sí. Hay mucha gente que no tiene la suerte que tenemos nosotros de poder estar protegidos, ¿verdad? Muchos niños tuvieron que, porque esto es un testimonio real, ¿verdad? Tuvieron que entrar al ropero en su casa, debajo de la cama para poder proteger su vida, ¿verdad? Y esa causa fue la que a mí me lleva finalmente a aceptar
y entrar a la función pública. Siendo independiente, ustedes saben que hubo mucha resistencia de algunos sectores políticos al principio, y digo al principio porque también creo que muchísimas personas, incluso dentro del partido, el Partido Colorado, reconocieron el trabajo que se hizo a nivel territorial y terminaban hasta estando en contra de aquella élite más partidaria que me quería fuera. Muchos dicen que hubiese sido una dupla fantástica con Santi Peña, o sea que yo estoy hablando de lo que se genera en redes sociales, a favor y en contra, y otros dicen, no, va a ser como un caballo de Troya del cartismo, la están teniendo de satélite, una mujer muy capaz, o sea que supongo que vos evaluás al final de cada día todo cuanto se dice en función a eso, también tratás de responder, ¿no? Yo creo que igual eso fue disminuyendo bastante, ¿verdad? La gente, digamos, no come vidrio. Yo creo de que también la manera en la cual yo me acerco a las personas, puedo argumentar, también los hechos hablan por sí solos, también hizo que esa confianza se vaya fortaleciendo con muchísimos sectores en nuestra sociedad, y yo lo siento por las palabras, las llamadas de aliento, los comentarios en las redes sociales. Yo no estaría en la política, no tomaría esta decisión que no es nada fácil, si en verdad no tuviera la plena convicción de que en el fondo nosotros somos más los paraguayos que queremos un Paraguay decente, un Paraguay con capacidad de producir, de salir adelante, que sea sinónimo de calidad de vida, de bienestar. Y eso es lo que yo creo, ¿verdad? Y eso es auténticamente lo que a mí me llevó a la función pública en su momento, a trabajar en un gobierno particular, y ahora en este momento a pensar en la política como inevitablemente el único vehículo que nos va a llevar a promover los cambios. Ahora, yo creo en una democracia de resultados, yo creo en una democracia participativa, yo creo en una democracia que también es pluralista, es decir, donde nos podemos sentar alrededor de una mesa personas por más que pensemos distinto. Esto no significa ser tolerantes con cosas que no podemos ser tolerantes, la corrupción, la impunidad. Hay algunas aristas innegociables, ¿no? Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, no estamos poniendo eso sobre la mesa, pero sí ciertas cualidades que creo que son necesarias para poder fortalecer nuestra democracia y empezar esta segunda transición, cerrar este capítulo de la democracia, de las urnas, de la democracia electoral, donde conquistamos la libertad, muchas cosas, ¿verdad? Donde se necesitaban ciertos atributos de la ciudadanía y de la sociedad para poder fortalecer esa primera transición y comenzar esta nueva era, este nuevo capítulo de una democracia que deja atrás ciertos vicios, la corrupción, el clientelismo perverso, el prebendarismo, la intolerancia, la polarización extrema. Eso no nos va a llevar, Roberto, no nos va a llevar a ningún lugar. Y finalmente los que padecen, ¿verdad?, es la ciudadanía que no tiene un transporte público decente, que no tiene un servicio de salud que sea universal y que sea equitativo, que no tiene la posibilidad de acceder a una vivienda, o que padecen las ciudades que no están planificadas y por ende la sufren. Hace poco estaba hablando con una ciudadana en la calle y me decía, Sole, yo me siento violentada todos los días cuando salgo del trabajo y me voy a mi casa. Esta ciudad es violenta, yo no sé si me van a robar, tengo que esperar el transporte público, me voy colgada, llego a mi casa, no tuve tiempo para estar con mis hijos. ¿Es esa la vida que estamos construyendo para nuestros ciudadanos? Porque priman mucho más nuestros egos, porque priman mucho más nuestras discusiones o nuestras divisiones por encima de la capacidad que podemos tener de construir acuerdos. Y aunque parezca algo utópico, no, esto no es romanticismo, Roberto. Tenemos que hacer los esfuerzos para pensar cuál es el país que queremos en el futuro. Hay que dejar la zona cómoda, ¿no? Hay que dejar la zona cómoda y tenemos que animarnos y tener el coraje también de sentarnos enfrente con el que piensa distinto. De última, Soledad, si no asumís el desafío, esto te está sirviendo como un tremendo ejercicio para aterrizar, pisar tierra y por sobre todo tomar pulso especialmente al Paraguay profundo de los sectores más vulnerables. Yo toda mi vida trabajé ahí, Roberto, ¿verdad? Te decía, a los 24 años, mi primer empleo, mi primer trabajo en el sector privado, dentro de una empresa constructora, fue construir escuelas rurales en asentamientos campesinos en Concepción y San Pedro. Yo tenía 24 años, mucho antes de un techo para mi país. Y me iba y me internaba en el Paraguay profundo. Esa experiencia me permitió conocer el Paraguay rural. Saber de qué hablamos cuando hablamos que el Estado está ausente. Porque a veces repetimos eso muchas veces y decimos, así muy pero otra cosa es que te vayas 20, 30, 40, 50 kilómetros dentro, camino de tierra, que te encuentres con una escuela que el techo se cae a pedazos, donde hay niños en plurigrado, con una maestra, una docente que está haciendo todo lo que puede, y pero tiene que cambiar su programa mental, porque va con uno del primero, el segundo, el tercero. No tiene las herramientas para darle a los chicos la posibilidad de un mejor futuro. Y esos chicos egresan en el colegio, le dan un título, pero la verdad esa educación no les sirve para nada porque les mentimos. Entonces mejoramos en cuanto
a la cobertura de la educación. Hoy tenemos más años de escolaridad. Pero ¿qué tipo de educación le estamos dando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a nuestros niños? Le estamos mintiendo como sociedad. Y eso ya no podemos rehuir nosotros, ¿verdad? Los adultos y sobre todo los que venimos de una situación privilegiada, los que tuvimos acceso a una educación, no podemos rehuir de ese compromiso. Y si ese compromiso implica entrar a la política, hay que entrar a la política y disputar el poder y sentarnos en las sillas y tomar las decisiones para que este país pueda ser el país que tiene que ser. Ya no un país de mentira y de engaños y de corrupción y solamente para unos pocos, sino que un Paraguay decente, un Paraguay de oportunidades, un Paraguay que es productivo, que es competitivo, que avanza, que se desarrolla. Ese es el sueño que yo tengo en Paraguay. Con esa vehemencia podemos irnos a la pausa, la primera, Soledad, te damos un respiro, después seguimos haciendo mano a mano. Ella dice que todavía no es precandidata, pues pareciera ser que ya se la siente en ese rol. Ya volvemos en instantes. Con 33, tu crédito ahora tiene más ventajas con una tasa del 9% a un plazo de hasta 48 meses y la primera cuota la pagas recién a los 90 días, sin gastos administrativos y retorno cooperativo en excedente. Solicita el crédito por la APP SU24 horas o contactar directamente con tu oficial de cuentas. Más informes al 617-0000 o al 0800-114-100. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Bueno, y ya tenés un equipo de asesores, los apoderados, los que te van orientando. ¿Cuál sería? Se opta no por la alianza, sino la concertación. ¿Qué padrón usarían, Soledad? Yo creo en la concertación y voy a insistir sobre ese punto porque creo que también tenemos que pasar por un proceso casi pedagógico para el elector. Porque como la concertación nunca antes se hizo, siempre lo que vimos fueron alianzas, creo que es muy importante que hablemos de esto. La concertación es como un partido de partidos que tiene nuevas reglas, que fuerza también a los participantes a pensar un programa de gobierno, es decir, en términos de gobernabilidad, desde mi punto de vista, es la figura electoral que garantiza en mayor medida un resultado exitoso del gobierno, no solamente las elecciones. Porque yo, si esto va a ser solamente una estrategia para ganar elecciones, no quiero estar acá, Roberto. Para mí, si hablamos de competir electoralmente, si hablamos de ganar elecciones, tenemos que también tener claridad cómo se va a gobernar este país, es decir, qué propuestas le vamos a presentar a la ciudadanía para no defraudar la confianza. ¿Cómo se va a acordar todo eso en la previa? Y eso se está trabajando en diferentes mesas de la concertación. Yo particularmente estoy también construyendo un equipo programático. Tuvimos reunión con paraguayos que están en el exterior, con paraguayos que están aquí. También viendo, se va sumando la gente. Aprovecho para se va formando invitarle, el equipo. Sí, todos los que quieran ser parte de este gran sueño y desafío de poder transformar positivamente la política en Paraguay. Si me siguen en redes sociales pueden escribirme en el privado y luego les contactamos y pueden ir sumándose al equipo. Porque se necesita gente. Yo te decía en un principio que yo no creo en los proyectos individualistas, en el líder mesiánico. Esto tiene que ser la sumatoria de fuerzas individuales y de coincidencias que nos permitan avanzar hacia ciertos horizontes en el Paraguay. Y eso es lo que estamos proponiendo dentro de la política. Ahora, cuando dijiste que los colorados también tendrían que tener ese derecho, y me mencionaste la vez pasada, es probable que se habilite todo el padrón nacional. Yo creo los colorados que votasen ahora, en el marco de este proceso de la concertación, entonces ya quedarían inhabilitados para sus internas. Claro, yo creo que tiene que ser un padrón nacional y como las elecciones internas, tanto la concertación como el Partido Colorado van a ser en simultáneo, entonces el ciudadano que está afiliado al Partido Colorado va a tener que decidir si le satisfacen las ofertas electorales que le presenta su partido o si siente mayor afinidad, si siente mayor atracción por alguna oferta electoral que se tiene dentro de la concertación. Yo creo que tenemos que hacer los esfuerzos para que sea un padrón nacional y lo más justo, ¿verdad? Lo más justo, porque, basado en los derechos políticos de los individuos, de los ciudadanos, uno tendría que elegir. Y además, sabemos un montón de ciudadanos que están afiliados que no necesariamente lo hicieron por decisión propia, ¿verdad? Entonces sería hasta contraproducente que eso se limite, ¿verdad? Ahora, es probable que eso moleste mucho a los partidos tradicionales, no solamente a la ANR, o sea, que los liberales también.
En cuanto a las dificultades que vas percibiendo, ¿qué considerás como muy, digamos, al reunirte con los líderes? Vi que estuviste ahí en la convención de los liberales, con la gente del Frente Guazú, y estimo que no todo es fácil. Te miran de reojo, porque una cosa es valorarte por lo que soy, otra cosa cuando entras a la cancha como que potencialmente podés lucir el brazalete capitana de cuadro. Vos sabés que en general, Roberto, yo sentí al menos una buena vibra, digamos, en las conversaciones. O sea, buena onda. Y muy buena receptividad. Yo te decía que yo creo mucho en la conversación, en el diálogo, y esto no es una frase gastada. Yo creo que para derribar gran parte de los prejuicios que tenemos entre los individuos que conformamos esta sociedad y entre los diferentes sectores también políticos, tenemos que conversar más. Creo que eso se dio en los meses de enero y febrero, donde más que nada me fui acercando para entender también qué proyección había de cada uno de los sectores, escuchando bastante. Yo soy muy buena escuchando. Saben perfectamente que yo no hablo mucho, pero hago mucho y escucho mucho, ¿verdad? Y creo que eso es fundamental también dentro de la política. O sea, si escuchás como hablas, supongo que demasiado tiempo escuchás, ¿no? Sí, escucho muchísimo. Acá sí hablo porque estamos en un programa de televisión, pero en general no me van a ver monopolizando el micrófono, ¿verdad? Pero sí me gusta escucharle mucho a la gente. Esto lo he hecho en mis miles de recorridos también a nivel nacional y ahora también al sentarme a conversar con los sectores políticos. Y yo noté que hay como una muy buena receptividad de los diferentes sectores. Yo pude también derribar prejuicios que tenía hacia otras personas. Me pareció súper sano, eso súper importante, ¿verdad? Conocer la manera de pensar de algunos actores políticos que de repente nunca me puse a discutir sobre algunos temas. Y sí, quizás en muchas cosas no coincidimos y en otras sí coincidimos. ¿Y qué es lo que más está costando? No, yo creo que ahora son más como los tiempos de la concertación, ¿verdad? Muy comprimido. Claro, el tiempo es el tirano aquí. Hay que cumplir con una serie de pasos para que la concertación pueda ser real, ¿verdad? Se tiene que conformar un tribunal electoral independiente, digamos, de la concertación. Hay ciertos temas administrativos, legales que se tienen que resolver. Y siento que ese es el proceso que está demorando más. Quizás no soy la más indicada para conversar más lo que están participando activamente de la mesa de la concertación, pero sí es lo que pude recoger de las conversaciones que tuve con algunos de los actores. ¿Y sobre la financiación de tu campaña? La financiación va a ser va a ser un desafío enorme. Estamos trabajando con un grupo de jóvenes porque queremos armar un sistema de financiación que permita incluso al ciudadano que quiera aportar 50.000 guaraníes, 10.000 guaraníes, 5.000 guaraníes que lo pueda hacer. Hoy todavía no tenemos mucha demanda en términos de recursos porque, bueno, no demanda, digamos, el momento. Pero sí sabemos de que lastimosamente es una limitante en Paraguay para hacer política los recursos financieros. Entonces también hago la invitación a los que nos están viendo que de repente tengan la capacidad y el poder económico para apoyar y lo quieran hacer, que me puedan escribir a través de las redes sociales. Ese es uno de los factores que estoy analizando en la mesa porque no está resuelto, te soy sincera, pero también creemos de que los no hay recursos van a plata, pero aparecer. igual está embarcada. Claro, por eso yo no confirmé, te decía, mi candidatura no está confirmada porque, a ver, yo lo que confirmé es que voy a entrar a la política. Voy a entrar a la política para quedarme porque esto tiene que cambiar. Ahora, O sea, que seas candidata o precandidata o no, igual ya estás. Claro, yo en la política Inmersa. en la política llegué para quedarme porque esto tenemos que cambiar y porque no hay otro camino. O sea, el precio de desentenderse de la política es muy caro. Dejamos los espacios abiertos, los ocupan otros, con otros intereses. Y si creo que puedo traer nuevas ideas a la política, si puedo traerlas también desde mi experiencia, porque yo cambié la manera de ver la política después de que pasé por la función pública, O sea, Roberto. se serviría para miles de jóvenes que están ahí en la Yo era encrucijada. súper escéptica sobre la posibilidad real de hacer cambios. Yo era muy indiferente en ese sentido, muy cínica también, ¿verdad? Pero paso en los 3 años y medio que me tocó administrar una institución del Estado y primero derribé algunos paradigmas, ¿verdad? Me encontré con gente muy buena en la función pública y a veces los etiquetamos y pensamos que todos están metidos en la misma bolsa. Generalizamos. Mentira, habrá gente muy buena y laburadora y el país se mueve porque hoy existen funcionarios públicos en su lugar de trabajo que están haciendo lo que tienen que hacer. Quizá a veces el poder político no les permite sacar cabeza o tomar las decisiones, pero están ahí y eso es un potencial enorme con el cual se puede trabajar para generar los cambios. ¿Y qué le respondes a aquellos que creen en las plataformas electorales, lo que dicen, vamos a escuchar qué proyecto tiene Soledad? Aparte de tu experiencia con todo lo que significa la política habitacional en Paraguay, ¿qué más podrías explotar desde tu experiencia? Es súper importante, por eso yo hablaba de la necesidad no solamente de contarle a la ciudadanía o invitarle a un proyecto electoral, sino que a cómo construimos ese Paraguay después del 2023. Y hay muchos temas que ya son impostergables. Te mencionaba el tema del sistema de salud, porque creo de que hoy probablemente mucha de la gente que nos está viendo
tiene que estar trabajando para pagar una deuda porque un familiar se enfermó? ¿Por qué tiene que ser sinónimo de entrar a la bancarrota, de enfermarse en Paraguay? Esto es porque algo no está funcionando. Y eso es lo más leve, porque hay mucha gente que perdió la vida de un familiar en manos de un sistema de salud que no funciona. El tema de la educación, te repetía, ¿verdad? Lo viví de primera mano, conocí la realidad de las escuelas rurales en muchos lugares que no están funcionando, ¿verdad? Y no solamente escuelas rurales, cuando pensamos en la calidad de la educación, hay docentes muy buenos en Paraguay, pero no tienen las herramientas para poder acercar las oportunidades a los estudiantes. Lo mismo pasa con las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy sostienen el empleo nacional. Es decir, la mejor política de empleo es la de proteger y darle soporte a las MIPYMES, porque más del 70% del empleo hoy depende de ellas. Sin embargo, están solas. La soledad que tuvieron que vivir en la pandemia, donde se termina aprobando una ley que es la del Fondo de Garantías, la del FOGAPI, una ley que hace más de 20 años se metió al circuito parlamentario. Imagínate lo grave que, 20 años, más de 2 décadas, tiene que venir una pandemia para que se aceleren los procesos y que otra vez medianamente ciertos recursos puedan estar en manos de quienes sostienen el empleo a nivel nacional. Lo mismo si miramos en términos de las ciudades. La Cenavitad, para mí el desafío era sacarle un poco su carátula viviendista y ampliar la visión en términos del desarrollo urbano. Paraguay está pasando por un proceso acelerado de urbanización. Estamos cambiando la manera en la cual ocupamos el territorio y no estamos pensando en términos territoriales. Gran parte de las políticas pueden ser más eficientes y más efectivas si pensamos cómo está distribuido el territorio, cómo se desarrollan las áreas metropolitanas que tenemos, Asunción, su área metropolitana, Ciudad del Este. Eso merece una gobernanza particular, un esquema de financiamiento, de planificación. El sistema de ciudades intermedias que está creciendo así como huérfano, ¿verdad? Sin absolutamente nadie que regule el proceso de crecimiento. Ahí tenemos Santa Rosa de la Guaraú, tenemos Santaní, San Juan Nepomuceno, incluso Tomás Romero Pereira en Itapúa, ciudades que por su dinamismo económico, por el crecimiento demográfico, necesitan ser prioridad dentro de las políticas nacionales. Explotaron con mucho desorden, ¿no? ¿Cómo? Explotaron con mucho desorden. O sea que... Claro, explotaron con mucho desorden porque no estamos gestionando la urbanización. Y eso también, así como el bono demográfico tiene una fecha de caducidad, y también el bono energético, que es nuestro superávit en producción energética, lo mismo pasa con la urbanización. Nosotros somos el país menos urbanizado de Sudamérica, pero cuando lleguemos a tasas del 90% de urbanización, como tiene el resto del vecindario, si no nos ocupamos de preparar correctamente nuestras ciudades, vamos a tener ciudades caóticas, que ya las tenemos, pero vamos a seguir reproduciendo ese modelo. ¿Y en dónde impacta eso? Impacta en el transporte público, en un sistema de transporte público que nunca va a dar abasto si la ciudad sigue expandiéndose horizontalmente. Va a ser ineficiente, va a ser indecente, va a ser peligroso, un montón de cosas si no se reforman. Lo mismo en el acceso a servicios básicos, agua, luz, saneamiento, que finalmente es fundamental para llevar adelante una vida digna, y todos los temas que hacen a la vida en sí misma en la ciudad, ¿verdad? La planificación es fundamental, incorporar la planificación y también sobre todo una visión con conocimiento y con argumento, que dejemos de tomar decisiones basadas en la intuición, basadas en ciertos dogmas, como que algunos deciden que el viento sopla de un lado o de otro y se toman decisiones que terminan siendo perjudiciales para el Paraguay. Ser lideresa en nuestro país, considerado por muchos bien machista, especialmente a la hora del protagonismo político, ¿percibís que es más complicado este mundo para ustedes las mujeres? Yo siento que tenemos todavía muchísimos desafíos en términos culturales en nuestro país. Yo suelo contar una anécdota que me tocó vivir en la FIUNA y lamento muchísimo porque yo le quiero un montón a mi casa de estudio, a mi alma mater, que es la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, pero habían profesores en aula que decían que las mujeres teníamos que estar lavando platos y cocinando, y que la ingeniería era solamente una carrera para hombres. Claro, ingresamos 8 mujeres y 100 hombres. Entonces, en términos de estereotipos, ¿verdad? Era como una cuestión rara ver a una mujer estudiando ingeniería. Eso fue cambiando y mejorando, pero ese tipo de comentarios y vocabularios que terminan siendo una suerte como de bullying universitario. Muy peyorativo. Quizás yo lo tomaba como desafiante, ¿verdad? Pasé esa materia, me acuerdo, 5 felicitados y terminé la carrera como mejor alumna de la promoción, pero porque a mí me desafiaba eso, me daba rabia, pero me llevaba a pensar, Roberto, que si yo estaba viviendo ese tipo de comentarios en donde se supone que está la élite del conocimiento, que es la universidad, ¿qué será que están pasando otras mujeres que se plantean otro tipo de sueños, que quieren salir adelante, que están buscando un empleo, que están trabajando, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de hostilidad con el que le recibe nuestra sociedad, ¿verdad? Y yo puedo acá quedarme
pero comentándoles un montón de barreras y anécdotas que me tocó vivir simplemente por mi condición de ser mujer. Hoy en día hasta escuchamos, algunos dicen, no, una mujer no puede ser presidente del país. ¿Y por qué? Porque no puede ser una mujer. No hay argumentación, es simplemente por su condición de ser mujer. Y punto. Entonces yo creo que todavía reconocer esas barreras, los micromachismos que existen culturalmente, ciertos estereotipos que están muy arraigados, es muy importante para hacer que el camino sea también igualmente, no quiero decir fácil, pero que sea igualmente transitable como es para los hombres, para que las mujeres podamos ocupar espacios de decisión, no solamente en el ámbito político, también económico, empresarial, social, cultural, en igualdad de condiciones. ¿Y qué le respondes a aquellos que dicen que la peor enemiga de una mujer es otra mujer? Y puede ser, a veces somos medio ñañá las mujeres entre una de las otras, ¿verdad? Pero tampoco como para rotularlo de esa manera. Yo he sentido también el apoyo de muchísimas mujeres en diferentes espacios y ámbitos de mi vida profesional. Creo que también eso está cambiando. Nos estamos dando cuenta de que tenemos que acompañarnos y apoyarnos en diferentes espacios. Yo cuando escucho algún comentario así negativo de cualquier mujer, siempre trato de parar el carro, incluso en los grupos de WhatsApp, que a veces suelen ser grupos de WhatsApp o las redes sociales, que suelen ser muy ligeras para criticar y para opinar. Trato de hacer lo que yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Que siempre contener un poco cualquier comentario que se pueda viralizar, poniendo un poco de sororidad sobre la mesa, ¿verdad? Y creo que eso es algo definitivamente que también tenemos que trabajar las mujeres, porque cuando hablamos de machismo no es que solamente los hombres, o sea, también hay una cultura machista promovida por las mujeres. Y también aclarar de que esto, cuando yo menciono estas cuestiones, ¿verdad? No es que yo estoy poniendo sobre la mesa que es una guerra hombres versus mujeres, ni mujeres versus hombres, ni quién es mejor, que es simplemente entender de que si creemos de que podemos ser complementarios y contribuir igualmente a los destinos de la patria, tenemos que encontrar maneras en que en igualdad de condiciones podemos participar del proceso de toma de decisión. Y hay muchas cosas, muchos cambios que se pueden hacer que son sustanciales e importantes. Yo los hice en la Senavitad, pero sé que no tenemos el tiempo suficiente para poder comentar sobre la sala de maternidad, sobre los espacios de cuidado a los niños, sobre el cuidado mismo de las dinámicas que tenemos las mujeres, que suelen ser un poco diferentes a las de los hombres, por nuestro funcionamiento en ciclos, ¿verdad? ¿Crees en las ideologías? Porque muchos dicen que hoy por hoy en Paraguay aquellas ya no existen, que todos los partidos son iguales, o sea que derecha, izquierda. La concertación, de hecho, que la prueba va a estar más que nunca ahí nomás, porque al fin y al cabo yo un día le entrevisté a Jaegli y me decía, yo voy a compartir con Camilo Soares cuantas veces quiera un escenario y me voy a poner también la remera del Che Guevara si hace falta, con tal de ganarle a los colorados. Vos decías que ganar por ganar nomás, al fin y al cabo no alcanza. Pero dentro de ese, no sé si complicado esquema, porque al fin y al cabo muchos defienden todavía a sus partidos con ideologías. ¿Dónde te definís? Mira, yo no creo en los extremos. Yo creo que los extremos son sumamente peligrosos e irónicamente son quienes permiten que el status quo permanezca. Porque cuanto más nos vamos hacia los extremos, la posibilidad la probabilidad de construir acuerdos se achica. Sí. Entonces, ¿quién gana? Gana el status quo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos propuestas moderadas. Necesitamos que, si vamos a explayarnos en términos de esa descripción, digamos, ideológica de derecha-izquierda, que yo creo que ya está quedando obsoleta no solo en Paraguay, en el resto del mundo, ¿verdad? En la política hemos visto cómo algunas izquierdas extremas algunas derechas extremas se parecen mucho más entre ellas que con cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces yo creo en las propuestas moderadas. Y siento que eso se está viendo en Paraguay, ¿verdad? Y se está reconociendo qué es lo que puede una centroizquierda aportar, qué es lo que puede una centroderecha aportar y construir un centro. Se puede encontrar un equilibrio. Pero yo estoy plenamente convencida que se puede, ¿verdad? El centro existe como una propuesta política, ¿verdad? Tiene la capacidad de reconocer qué es lo bueno que contribuyen a centro derecha y que contribuyen a centro izquierda, que también es dependiente de los momentos de la historia política, porque pueden haber momentos en la historia del Paraguay donde se necesitan un tipo de políticas y puede que dentro de 5 o 10 años otro tipo de políticas, ¿verdad? O sea, las cuestiones intransigentes son las que para mí tenemos que dejar de lado, ¿verdad? Y también los fundamentalismos y un poco los fanatismos en términos de algunas ideas que se traen sobre la mesa, que son las que terminan
Esa extrema polarización es la que termina haciendo que todo siga igual y nada cambie. Y tenemos que ejercitar mucho más el encuentro, el acuerdo, el escucharle al otro respetuosamente, porque probablemente acá nosotros nos ponemos a hablar y algunas cosas vamos a coincidir, quizá en otras no. Y vos pusiste el ejemplo de Jael y de Camilo Suárez. Estoy segura que coinciden en algunas cosas, no es que solamente son antagónicas, pero quizá en alguna visión no coinciden, ¿verdad? ¿Tenés algún liderazgo regional o mundial que te impresione, que de alguna manera pueda generar una impronta en tu futura gestión? Yo en general soy además muy mala en esos ejercicios cuando me preguntan un libro, una película, un liderazgo, porque trato de recoger como diferentes cosas interesantes. No me viene ahora a la cabeza ninguno, no se me ocurre ahora alguno en específico, ¿verdad? O sea que al fin y al cabo vos querés generar tu propia condición y el perfil de gestión. Sí, no, además uno dice un nombre y de repente sí o sí en algo se equivoca. O sea, por eso no quiero volcarlo en términos de personalismo, ¿verdad? Sino que encasillado. Claro, en una intención, un interés de darle mayor autenticidad a la política, de reconectarla con su sentido más profundo, que es el servicio, sin importar los resultados. A veces eso implica tomar, decisiones que son impopulares. Yo me acuerdo, nosotros nos tocó suspender la compra de tierras. Yo tenía manifestaciones reiteradas veces enfrente a la institución. Me decían, no, queremos la compra de tierra. Yo salía, les sacaba el micrófono a los manifestantes y les explicaba por qué yo no podía aprobar esa compra de tierra. Y yo tenía, la ley me daba las facultades para aprobar, Roberto. O sea, si yo quería sacarme el problema del árbol, decía, quiero que se vayan, yo firmaba y tenía los recursos, pero yo sabía que técnicamente eso no era lo mejor para el Paraguay. ¿Por qué? Porque no podemos seguir comprando tierra indiscriminada, lejos de los centros urbanos, porque eso atrae ineficiencias para el Estado. Y asumía que eso me iba a valer un par de manifestaciones enfrente, con todo el show que eso implica, verás las ofensas y tal, la distracción, pero era parte del proceso de instalar una nueva política. Y viví eso un año y medio o dos, al final, el último año ya todo el mundo entendió y bueno, quedó instalada una política que bueno, después se deshizo, pero ese es otro tema de conversación, pero al menos en ese momento fue como que logramos cambiar una manera en la cual se venía haciendo política de vivienda en Paraguay. Y para mí fue una señal de que se puede. Soledad, ¿por qué elegiste o crees que la herramienta, el vehículo válido es la oposición para el cambio y no la ANR? Yo creo que el Partido Colorado hoy tiene que renovarse, ¿verdad? Y hoy lo que ofrece puede ser sinónimo de inestabilidad a nivel política, ¿verdad? A nivel político, porque hay una pérdida de legitimidad. Además, creo que en términos democráticos, o sea, si somos demócratas de verdad, la alternancia es sana para el proceso democrático, porque justamente permite que se oxigenen los partidos, ¿verdad?, en los cambios, y que eso eleve la calidad de la política. Y hoy estamos en un momento donde nuestra democracia, si creemos en la democracia como sistema político, nos pide a gritos una renovación, ¿verdad? Y por eso, porque me preguntaban, ¿por qué no construiste tu movimiento independiente dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Y yo veo muy difícil ese cambio. ¿Y cuál sería la diferencia entre un partido tradicional, ya desgastado, como la ANR y el PLRA, por ejemplo? La concertación. O sea, yo creo que los dos partidos tradicionales también están presos de los mismos vicios, ¿verdad? Claro que sí. En eso sí por eso yo creo en la concertación y en la construcción de terceras fuerzas, por eso vengo como independiente a plantear una idea, digamos, dentro de la política, dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Liberal. Hay corrientes muy buenas y muy sanas, ¿verdad? Me imagino, algunas de ellas, algunas personas fui conociendo a nivel nacional. Lo decía públicamente hace un par de semanas, ¿verdad? Creo que en ambos sectores hay gente decente, muy buena, preocupada genuinamente porque las cosas mejoren en Paraguay. Ojalá que esos puedan sumarse a este proyecto político que estamos planteando, ¿verdad? Y que dejemos de lado un poco esos colores que nos dividen y que nos unan las ideas y la intención y el coraje de querer hacer cosas diferentes, que esto no es utópico, yo creo que se puede. Y bueno, la invitación está abierta a trabajar con todas las personas con quienes coincidimos en esta línea. Y con los zurdos, ¿a veces caemos en la satanización o no? Al extremo, yo creo que a veces los extremos existen de ambos lados, existen. Esa no es un mito y no es ciencia ficción. Pero también a veces creo que caemos presos como de rotular a cualquier cosa, decimos zurdo, ¿verdad? Así como si fuese una cuestión de descalificar una propuesta, una idea distinta, ¿verdad? De que existen los extremos, existen, por supuesto, ¿verdad? Hay ciertas
propuestas que uno las puede considerar que no son adecuadas en un sentido y en el otro, pero yo no soy... Yo no soy partidaria de las etiquetas en general. De los rótulos. Claro, de los rótulos, de rotular. O sea, ¿qué significa? Estoy segura que yo te pido que me definas qué es un zurdo y yo te defino y le defino un tercero. Van a definir de maneras distintas, ¿verdad? Incluso las democracias no son iguales en todo el mundo. La democracia en Paraguay no es igual a la democracia en Estados Unidos y no es igual a la democracia parlamentaristas de Europa y no es igual a la democracia en Chile. Así como tampoco la izquierda de Mujica no fue igual a la izquierda de Bachelet, ni tampoco igual a la izquierda de Correa. Y lo mismo pasa con las derechas, ¿verdad? O sea, no podemos simplificar las ideas y englobar y meter todas las cosas como en un mismo paquete, porque no funciona así la vida. ¿Te ves haciendo dupla con Euclides o con Efraín? No, yo no, con duplas no, es súper prematuro para hablar de duplas. ¿Pero te ves encabezando, Roberto, o como candidata a vice? No, yo estoy construyendo, o sea, a ver, si confirmo una participación dentro de la política, va a ser construyendo una candidatura a la presidencia de la República, ¿verdad? Sin duda, yo creo además que las mujeres estamos listas. ¿En cuánto tiempo podrías dar el sí? No puede demorarse más de abril porque ahí ya los tiempos no dan. O sea, después de Semana Santa. Exactamente, tendría que ser en el mes de abril. O sea, lo que vos estás haciendo ahora es buscar dupla entonces. No, dupla no. No, porque en abril tampoco va a estar definida la dupla. Ah, claro. No. O sea, que lo que vas a definir, para entenderse bien, es tu precandidatura a la presidencia. Claro, exactamente. De la es decir, República. Es confirmar. Yo ahora que dije, tengo una intención, estoy explorando el terreno por primera vez en mi vida, tengo las puertas abiertas. Y de la exploración, porque estamos terminando el 1 al 10, 8. 8. Sí. Ya falta, lo más seguro que diga sí. Terminar de arreglar algunas cosas de mi vida también. ¿Por qué? Porque yo vivo de mi salario, lo que yo produzco, lo que yo hago. Entrar a la política es renunciar. ¿De qué vive? O sea, ¿de qué vivís, Sole? ¿De tu trabajo? Claro, yo trabajo para el sector privado, soy consultora en temas de desarrollo urbano y además enseño en la universidad, me dedico a la docencia, ¿verdad? Y eso me genera ingresos y yo vivo de eso, o sea, como que ingeniera. Embarcarte en una campaña es muy demandante y también tenés que generar otros recursos. Súper demandante. Yo voy a seguir enseñando, la docencia es prácticamente lo único que es compatible con cualquier otra actividad en la vida, ¿verdad? Voy a seguir enseñando porque además me apasiona muchísimo, me parece la actividad más noble y además aprendo mucho más yo de los alumnos que lo que ellos podrían aprender de mí, entonces me encanta, creo que es además una actividad como para alimentar el intelecto, pensar, escuchar nuevas ideas. Interactuar, se gana mucho en eso. Sí, exactamente, entonces me apasiona la docencia, lo voy a seguir haciendo. Y probablemente en menor medida las otras tareas que demandan mucho tiempo hasta tanto. O sea que pueden aprovechar estos días santos entonces ya para ir confeccionando, eso seguro, las calcomanías Solenú presidenta. Por ahí cerquita. Calcomanía para los autos, sí, pero con una campaña limpia y sana. Muy bien, muchísimas gracias Soledad por compartir con nosotros esta noche, que tengas éxito y hasta cualquier otro momento, ¿sí? Muchas gracias Roberto y bueno, un saludo a la gente que nos está viendo en sus casas y a no perder la esperanza, podemos construir algo mejor de lo que tenemos, yo estoy convencida y bueno, depende de cada uno de nosotros. Que viva el Paraguay, nos vamos, será hasta la próxima semana, muchas gracias y buena suerte.